En este video veremos todo acerca del régimen fascista en diferentes apartados, los cuales son dónde surgió, su bandera actual, el representante, logotipo, su ideología, influencias para su creación, características, guerras relevantes y los grupos leales que tuvieron. Para conocer más acerca de este régimen, primero debemos conocer que es fascista. El fascista se le denomina al periodo de la historia de Italia en el cual dicho país europeo fue gobernado por un régimen sustentado de la ideología del fascismo surgida tras la Primera Guerra Mundial. El fascismo nació como reacción de ciertos grupos nacionalistas contra la revolución bolchevique de 1917 y las luchas sindicales de trabajadores y braceros que culminaron en el Bienio Rosso, o en español, Bienio Rojo, y en parte como crítica respecto a la sociedad liberal democrática que salió maltrecha de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Benito Mussolini se convirtió en el líder del Partido Fascista de Italia en 1922. Igual que Hitler, disfrutaba de un gran apoyo popular y aprovechó para instaurar un régimen totalitario donde él era el segundo duque, equivalente alemán Führer, utilizado por Adolf Hitler. El símbolo fascista es el fascer romano, que significaba el poder del régimen, en particular el poder jurisdiccional. Su líder, Benito Mussolini, quien fue dictador de Italia, lo describió así: el fascismo es una gran movilización de fuerzas materiales y morales. El fascismo se basó en una ideología de extrema derecha, que rechazaba tanto la democracia liberal de competencias de partidos como los regímenes socialistas de un partido único, basados en el marxismo-leninismo. Sus métodos de gobierno totalitarios incluyeron el culto a la personalidad del líder, la persecución de los dirigentes opositores y la discriminación de las minorías. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo perdió popularidad y se transformó en un movimiento político minoritario. En este contexto, el término fascismo comenzó a ser usado de manera peyorativa para calificar a actitudes autoritarias, racistas y discriminadoras. Cabe mencionar que el fascismo nació como reacción de ciertos grupos nacionalistas contra la revolución bolchevique de 1917 y las luchas sindicales de trabajadores y braceros que culminaron en el Bienio Rojo, y en parte como crítica respecto a la sociedad liberal democrática, que salió maltrechada de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Las características más importantes sobre el fascismo. Número 1. La base era una ideología antidemocrática y anticomunista. Número 2. El Estado estaba dirigido de forma totalitaria por un líder, y las libertades individuales se suprimieron. Solo existía un partido político que era el fascista, por lo que no había elecciones libres. Número 3. El Estado intervenía en la economía con el fin de conseguir la autosuficiencia. Número 4. El Estado dominaba a la sociedad. Cualquier oposición era reprimida con dureza. Número 5. Se impulsó un nacionalismo feroz y expansionista. Número 6. Se desarrolló el culto a la violencia y al militarismo, ya que no pretendía convencer a lo contrario, sino eliminar por cualquier otro método. Se crearon grupos armados que enfrentaban a sus rivales políticos y a los obreros que adoptaron un estilo militar. Fechas más importantes sobre el fascismo. El primero se dio en Italia el 15 de enero de 1919, que fueron más de 1800 huelgas de la clase trabajadora. Los obreros ocupan las fábricas debido a su nivel de vida y sus salarios. El segundo es el 23 de marzo de 1919. Fue el partido fascista creado por Mussolini que agrupaba a los antiguos combatientes. El tercero se da el 26 de octubre de 1922. Los camisas negras marchan sobre Roma bajo la dirección de Mussolini, pidiendo al gobierno que les entregue el poder o ellos lo harán a la fuerza. El cuarto fue el 30 de octubre de 1922. Mussolini se hace con el poder total del gobierno de Roma. Número 5. Fue el 2 de abril de 1926. Suprimió los partidos y organizaciones sindicales, excepción del de él. Principales grupos leales que tuvieron.
El Cuerpo Auxiliar de las Escuadras de Acción de Camisas Negras, más conocido con el nombre de Brigadas Negras, era uno de los grupos paramilitares fascistas organizados y dirigidos por el Partido Fascista Republicano, de siglas PFR, el cual operaba en la República Social Italiana durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Fue fundada el 23 de noviembre de 1943 y terminó sus funciones en mayo de 1945. Dirigidos oficialmente por Alessandro Pavolini, sus principales funciones fueron proporcionar seguridad a los miembros y activos de la PFR, cooperar con las autoridades policiales alemanas e italianas, ayudar a las autoridades militares en las operaciones de contrainsurgencia. Estas medidas debían ser tanto en respuesta a los ataques de resistencia contra miembros fascistas como para convertir a la PFR en una fuerza de combate para hacerle frente a la escasez de mano de obra para la seguridad interna. Los miembros de las Brigadas Negras fueron equipados con uniformes del ejército italiano, los cuales solían vestirlos junto con un suéter de cuello alto negro, o, en verano, con la camisa negra, con símbolo de lealtad hacia Mussolini. Y en conclusión a todo esto, normalmente el fascismo se confunde con la dictadura militar, porque sus dirigentes militarizaron las sociedades y situaron las guerras de conquista en el centro de sus objetivos. El fascismo fue un movimiento político fundado en Italia por Benito Mussolini, que aspiraba al control totalitario de la sociedad por el Estado y al engrandecimiento de la nación mediante la guerra. El término fascismo se aplica también a movimientos similares como el que fue fundado en Alemania por Hitler. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se impusieron en Europa varias dictaduras conservadoras, pero en Alemania y en Italia se impusieron dictaduras fascistas. El término fascista y el nacionalismo de Hitler tenían muchas características en común, por eso se les denominó fascistas a las dos. Entre las características se encuentran que las dos usaron la fuerza y las instituciones democráticas para llegar al poder. Ambos tenían doctrinas nacionalistas. Igual suprimieron la libertad de expresión, de asociación y el derecho al voto. Usaban represalias contra cualquier oposición política. El Estado controlaba la actividad económica y también consideraban la guerra como principal modo de engrandecer al país. En todo gobierno sobresalen cosas buenas y malas. En el régimen de Mussolini se incentivaba a la gente para que optara por el fascismo. Conquistaban otros países, lo que provocaba desequilibrio y la muerte de gente inocente en ellos. Los gobiernos en la actualidad no han cambiado del todo. Los gobernantes siguen manipulando al pueblo a su conveniencia. Siguen usando el gran despliegue de propaganda para alcanzar el engrandecimiento ante el pueblo, creando en la gente un sentido de inferioridad.